Muy buenos días, querida familia de Radio María. Soy Pablo Uso Perazo. Estamos en nuestro programa Vive Feliz de todos los viernes a las 9 de la mañana para compartir distintos temas de la vida, de nuestra existencia, de la actualidad, de familia, de educación, muchos temas, muchas reflexiones, siempre con esa mirada cristiana, siempre con esa perspectiva desde nuestra fe católica, buscando en todo encontrar el camino para esa felicidad que tanto queremos vivir. Así que, sin perder más tiempo, quiero compartirles que hoy día vamos a hablar también de un tema muy pascual, que es eh, la manera y el modo como nosotros lo acompañamos a Jesucristo en su cruz. Sabemos que digo, ya estamos, por supuesto, celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero para eso, para seguirlo, sabemos muy bien que tenemos que acompañarlo también en su cruz, ¿no? Morir con Él, y si morimos con Él, tenemos la certeza que también viviremos, ¿no? El punto es, y por eso quiero compartir con ustedes, cómo hacemos para subir junto a Él a su cruz. Entonces, lo primero que quisiera decir es que antes de decir que no hay cristianismo sin cruz, yo creo que deberíamos decir que no hay vida humana sin cruz. Es decir, la vida del ser humano está plagada de cruces, está llena de sufrimientos. Todos nosotros, de una u otra manera, hemos cargado de alguna manera alguna cruz eh, muy pesada, pero también en el día a día tenemos distintas cruces que no son, digamos así, una enfermedad, una muerte, algo muy pesado, pero el día a día tiene su afán, ¿no? Su esfuerzo, su sacrificio, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo primero que yo les quería decir, ¿no? Que hay que entender que la vida del ser humano implica cruces. Y Cristo, cuando se hace hombre, este, quiere acercarse a nosotros precisamente para rescatarnos de nuestras cruces, para rescatarnos del pecado, que es la gran cruz que sufrimos todos nosotros como seres humanos, que estamos marcados desde el origen de la creación, ¿no? Por ese pecado original. Y las cruces, cuando hablamos de cruces, pueden ser muy variadas esas cruces. Y cada uno en su vida tiene una determinada cruz, que puede ser, hoy en día es muy frecuente, está siendo cada vez más frecuente, infelizmente, no solo el contagio, sino la muerte de muchísimos seres queridos. Algunas veces yo creo que les he dicho cómo aquí en la parroquia donde vivo estoy ayudando en la pastoral del duelo, y son muchísimas las personas que están pasando por situaciones desgarradoras, de sufrimiento por algún ser querido, la mamá, el papá, un hijo, un tío, un abuelo, ¿no? Y la situación actual hace que sea aún más doloroso, porque a veces hay personas a veces que pasan días con su ser querido en UCI, y fallece, y no lo han podido acompañar
como un mes antes que se muera. No podemos hacer esos velorios que eran fundamentales, esenciales para estar acompañados. A veces en el mismo entierro estamos nada más los familiares muy íntimos, ¿no? Es decir, la situación es muy, muy complicada, ¿no? Una pregunta que yo quiero eh, poder compartir y profundizar un poco es ¿qué significa cargar la cruz, ¿no? Para nosotros cristianos. A ver, eh, aceptar cargar la cruz, aceptar seguirlo a Jesús y cargar nuestra cruz como Él nos dice, ¿no? Jesús nos dice que si queremos seguirlo, hay que cargar la cruz, la propia cruz para seguirlo, ¿no? Entonces, a ver, el que nosotros como buenos cristianos aceptemos la cruz no significa que nos guste o sí, vamos a cargar la cruz porque así vamos a estar contentos. No, o sea, nadie quiere sufrir y el Señor tampoco quiere que nosotros suframos. ¿Ok? Eso es un primer punto muy importante. Ese cargar la cruz no es de ninguna manera eh, querer buscar situaciones de sufrimiento. O sea, yo no tengo que buscar el sufrimiento. La vida de por sí tiene sufrimientos, tiene cruces. Entonces, al final, cargar la cruz es cargar la propia vida. La persona que carga la cruz es aquella persona que asume su vida con las cosas buenas y las cosas malas, con las alegrías y las tristezas, con lo que le causa felicidad y todo aquello que le causa frustración. Entonces, cargar la cruz, cuando Jesús dice, sígueme, carga tu cruz, no nos está diciendo que busquemos sufrir, que querramos encontrar circunstancias para sufrir más. No, está diciendo, sígueme, pero sígueme con todo lo que eres, con toda tu vida, ¿no? Este, mm, eh, y eso es abrir el corazón totalmente al Señor y decir, Señor, aquí estoy, Señor, aquí estoy con mis cosas buenas y mis cosas malas, con mis virtudes y mis vicios, con todo aquello que yo hago que está bien y todo aquello que es pecaminoso. Entonces, eso es cargar la cruz, es seguirlo con toda mi vida. ¿Ok? Este, y lo interesante de seguirlo a Cristo con mi vida es que si yo voy aprendiendo poco a poco a subir junto con Cristo a su cruz, ¿no? Porque cuando Él nos dice, por ejemplo, ¿no? Los que están tristes y agobiados, o sea, que vengan donde mí los que están tristes y agobiados, porque mi cruz es suave y mi carga ligera, porque yo soy manso y humilde de corazón. Aquí hay una cosa muy importante, que es que somos nosotros los que debemos subir a la cruz de Cristo. No es como que arrastrarlo a Jesús a nuestra propia cruz. Jesús quiere ayudarnos y nos acompaña, pero tenemos que subir a la cruz de Cristo con nuestra cruz, porque es su cruz, porque es su vida, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y porque Él es quien vence cualquier tipo de sufrimiento y cruces que nos toca a todos de distintas maneras. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros subimos junto a Jesús a su cruz, vamos aprendiendo a vivir lo que el Señor Jesús ha vivido, es decir, Cristo en su cruz ha dado un nuevo sentido al sufrimiento. ¿Por qué? Porque en su cruz el sufrimiento se convirtió en una oportunidad para vivir el amor. ¿Qué quiero decir? Que el sufrimiento que antes de Cristo no tenía ningún sentido y
digamos, incluso hoy en día el sufrimiento humano no tiene sentido. Es uno de los misterios, uno de los grandes misterios de la humanidad, ¿no? El sufrimiento, ¿para qué sufrir? No tiene sentido. Pero Jesucristo lo que Él hace es algo que nadie es capaz de hacerlo. Ninguna corriente psicológica, ninguna terapia, nada. Lo que Él hace es transformar el sufrimiento en una ocasión para poder vivir el amor. El sufrimiento en Cristo se convierte en en un camino de redención, de salvación. Él hace que el sufrimiento sea el camino para redimirnos, para salvarnos, para amar. Y eso es muy importante porque mientras más podamos, eh, mientras más podamos aprender a sufrir con Cristo, entonces seremos capaces de vivir ese amor cristiano, que implica, por lo tanto, una relación íntima con Jesús, porque el sufrimiento cristiano, el sufrimiento con Cristo, no es solamente, quiero seguirlo, sino quiero tener una relación íntima con Jesús. Y esa relación íntima con Jesús es la que permite eh, darle un sentido a nuestro sufrimiento. Entonces, eh, ¿en qué situación, en qué circunstancias podemos vivir ese, esa cruz? ¿En qué circunstancias podemos vivir una dimensión de la vida que son nuestras cruces y que sea una circunstancia para vivir el amor? Por ejemplo, en el matrimonio, ¿no? Con mi esposo, mi esposa, es una ocasión en la cual yo puedo asumir los retos del día a día, las dificultades, los problemas que hay, eh, y no pensar, ay, cómo me cuesta, ay, qué difícil, ay, cuándo va a cambiar, ay, sino verlo como una ocasión donde yo, por amor, quiero cargar esa cruz, pero por amor, porque quiero vivir esta relación de amor con mi esposo, mi cónyuge, etcétera, ¿no? Con los hijos, educar a los hijos, formar a los hijos no es fácil, por supuesto, pero no tengo que entender como, ay, esto, o cuándo va a cambiar, ay, esto qué difícil, no, sino porque lo amo, porque quiero lo mejor para mi hijo, porque quiero que sea feliz, que crezca bien. Entonces lo asumo como un acto de amor, de generosidad. Y aquí me quiero quedar con esto. Vamos un ratito a la pausa y regresamos en menos de 2 minutos. Así que no pierdan la sintonía que vamos a regresar con este tema que me parece fundamental para nosotros cristianos. Ya regresamos. Vale, queridos oyentes en Radio María, queridos oyentes también en la página de Felistas, en la página, en el Facebook también de Radio María, que nos están siguiendo aquí en el en vivo, por streaming. Qué gusto tenerlos a todos presentes en nuestro programa Vive Feliz de los viernes a las 9 de la mañana. Estamos compartiendo eh, el tema de cómo vivir eh, la cruz, ¿no? Cómo seguirlo a Cristo en la cruz. Hemos dado algunas ideas que me parecen fundamentales, ¿no? Que en nuestra vida como seres humanos implica cruces. No es que hay que decir que solo los cristianos cargan cruz. Todo ser humano carga cruces. Eh, es parte de la vida. Entonces, más bien, aprovechemos y sigámoslo a Cristo, porque Él le da un sentido a nuestras cruces. Lo que para lo que para el ser humano, digamos así, de a pie, ¿no? Que no tiene fe a las cruces, a la enfermedad, la muerte, la tristeza, etcétera, no tiene sentido, porque
el ser humano no es capaz de darle sentido al sufrimiento. Jesús, cuando se hace hombre y nos acompaña en nuestro sufrimiento y muere en la cruz por amor, Él lo que hace es convierte el sufrimiento en una ocasión para vivir el amor. Y por eso es tan especial descubrir a Cristo como ese camino, porque Él es el camino, la verdad y la vida, para que nuestras cruces se conviertan en un árbol de vida. Porque la cruz de Cristo, no sé si alguna vez ustedes han visto que la cruz en la cual está colgado Jesús, la pintan de verde y le hacen parecer un tronco, ¿no? Porque es ese árbol que trae la vida, ¿ok? Entonces, eso me parece muy importante. Y lo que yo quería compartir con ustedes ahora en este segundo bloque es qué actitudes podemos tener frente a las cruces que nos tocan, ¿no? Este, tanto esas cruces del día a día, que son las exigencias, los sacrificios, las dificultades que enfrentamos, así como esas cruces más, digamos, importantes o más pesadas que nos tocan, ¿no? Una enfermedad, un familiar con un desempleo, un problema en la familia difícil, ¿no? Con mi hijo, etcétera, ¿no? Que son cruces más pesadas, ¿no? La primera actitud, y quiero ir de frente a esta persona querida por todos, es la actitud de María. María, ella sabemos, está de pie a los pies de la cruz, ¿no? Y que muestra esa actitud de alguien que aún sufriendo, porque el que esté parada no significa que no esté sufriendo. María es la que más está sufriendo, por supuesto, porque es la madre de Jesús, ¿no? Y ya sabía desde ese encuentro con el profeta Simeón en el templo, cuando fue a presentarlo a Jesús al templo, que una espada atravesaría su corazón. Entonces, ella sabía que en algún momento llegaría esa situación, ¿no? Pero está de pie y creo que si hay algo que podemos aprender de María en ese estar de pie junto a la cruz de Jesús, es esa actitud de prontitud, esta actitud de disponibilidad, esa actitud de estoy aquí junto a ti, Señor, y estoy dispuesto a seguirte hasta donde sea necesario, ¿no? Estoy dispuesto a incluso dar mi vida por ti, ¿no? Yo sé que este es un camino de sufrimiento, este es un camino que implica dificultades, pero estoy aquí contigo, Señor. Estoy junto contigo, acompañándote en tu cruz y dispuesto, así como tú moriste en la cruz, a morir yo también a todo aquello que es muerte, ¿no? Luego me parece otra persona que creo que nos identificamos de alguna manera más fácilmente, es la persona de Pedro. Si ustedes se acuerdan, Pedro, antes de todo ese trajín de la pasión del Señor, él le dice, ¿no?, a Jesús, Jesús, eh, yo te seguiré hasta la muerte, ¿no? Y Jesús le dice, Pedro, eh, antes que que el gallo cante tres veces, o dos veces me habrás negado tres, ¿no? ¿Cómo es eso? Ni hablar, Señor, ¿no? Le dice Pedro, ¿no? Él era con todo ese ímpetu que tenía, toda esa fuerza que tenía Pedro, pero sabemos que a la hora, como se dice aquí en Perú, que las papas queman, ¿no? Pedro efectivamente lo negó, lo negó a Jesús tres veces, ¿no? Entonces, muchas veces también nosotros en esos momentos, esas situaciones en que tenemos que acompañarlo a Jesús en la cruz, nos cuesta, y no solo nos cuesta, sino que a veces le huimos a la cruz. Hay que reconocer eso, ¿no? Somos de carne y hueso, somos humanos, a veces nos cuesta asumir o enfrentar las situaciones difíciles, nos cuesta enfrentar algunas situaciones con nuestro cónyuge, nos cuesta ser firmes
y ser disciplinados con los hijos, o decir las cosas como sabemos que hay que decirlas, pero que nos entra ese miedo, esa angustia o esa inseguridad y no hacemos lo que sabemos que tenemos que hacer, ¿no? Ahí nos toca pedir perdón, como Pedro, ¿no? Y el Señor nos perdona, el Señor nos perdona. Otra actitud que también a veces la tenemos y yo creo que es un poco más, ¿cómo decirlo? Más grave en un sentido, acuérdense del joven rico, ¿no? Que se acerca al maestro y le pregunta, maestro, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le dice que cumple los mandamientos, a lo que este joven le dice que ya lo cumple, ¿no? Desde que es niño, ¿no? Desde toda su vida. Y dice Marcos que lo ama, lo mira a los ojos, lo ama y le dice, bueno, entonces anda, vende tus cosas, dáselo a los pobres y sígueme. Bueno, le estaba pidiendo una renuncia considerable, ¿no? Era un joven rico, le estaba diciendo, bueno, deja todo y sígueme. Algunos autores, algunos exégetas dicen que lo estaba llamando a ser uno de sus apóstoles, ¿no? Era ese llamado personal, no, sígueme, ¿no? Así como le he dicho a los otros apóstoles. Y este joven se va triste. ¿Por qué? Porque sabía que su felicidad estaba en ese seguimiento de Cristo, ¿no? Que implicaría cruces, pero que implicaría una primera cruz, que es el renunciar a la propia vida, renunciar a las propias comunidades, comodidades, renunciar a los caprichos, ¿no? Y seguirlo a Cristo, vemos en el joven rico, que implica, en primer lugar, renunciar a nuestra vida. El grano de trigo que no cae en tierra y muere, no da fruto, ¿no? El que no es capaz de perder su vida por mí, no la va a ganar. Y el que la quiera guardar, la perderá, nos lo dice el Señor en muchos pasajes del Evangelio, ¿no? Después, otro personaje que me parece muy elocuente es San Pablo, ¿no? San Pablo lo conocemos primero como ese judío que perseguía a los cristianos, pero luego digamos, encontrado por Jesús que lo invita a seguirlo, a ser este cristiano, ¿no? Y dejar de perseguir cristianos a ayudar a que se convierten, a que se acerquen al Señor, ¿no? Aquí me parece importante en la actitud de San Pablo. Por ejemplo, me recuerdo, no sé si ustedes se acuerdan, ese pasaje en el cual San Pablo dice al Señor, ¿no? Quítame este aguijón de la carne. Nadie sabe exactamente a lo que se refería San Pablo con este aguijón de la carne, pero sabemos que era, por supuesto, una cruz que cargaba San Pablo. Y lo que me parece interesante, y por eso quiero sacar a colación pedido, esta petición y este pasaje de San Pablo, es que eh, la respuesta de Jesús, ¿no? Jesús le dice, lo voy a parafrasear, ¿no? Y decirlo de una manera así más coloquial, ¿no? San Pablo, acepta esa fragilidad, acepta esa cruz que estás cargando, porque es precisamente en esa fragilidad que se puede manifestar toda mi gloria, que se puede manifestar todo el poder de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué significa eso? Que aceptemos nuestras cruces con humildad, reconozcamos nuestras fragilidades, nuestras vulnerabilidades, porque aunque sí es necesario esforzarse por superar nuestras limitaciones, etcétera, pero reconocer nuestras limitaciones nos permite abrirnos a la gracia de Dios, nos permite abrirnos al amor del Señor. Y eso es muy importante, la actitud de humildad, ¿no? Y de reconocimiento de nuestra limitación permite
que el amor del Señor, que el amor de Dios se haga presente en nuestra vida. Y eso es muy importante, ¿no? También, si venimos un poco más a nuestros años, ¿no? presentes, pensemos una Santa Teresa de Calcuta, ¿no? que en su vida, en su vocación, en su camino de seguimiento del Señor Jesús, siempre buscó servir a los más pobres entre los más pobres, ¿no? Y cada día era un nuevo afán, ¿no? Estaba totalmente entregada a la cruz de Cristo y totalmente disponible a lo que el Señor le concedería ese día para seguir adelante, ¿no? Y acompañando y encontrando al mismo Señor Jesús en cada persona necesitada, en cada mujer abandonada. Entonces, como ella, también nosotros debemos comprender que amar y seguirlo a Jesús en la cruz es ese amor, como decía Santa Teresa, hasta que duela, ¿no? O sea, amar tanto que llega el momento que nosotros sufrimos junto con esa persona que sufre. O sea, la persona que de verdad ama a la persona que sufre llega al punto de sufrir con esa persona, como el buen samaritano, ¿no? Que ve a ese hombre tirado a la vera del camino y quiere limpiarlo, quiere ayudarlo, lo lleva a una posada, o sea, se involucra, ¿no? Es ese samaritano que asume y quiere sufrir con el que sufre, ¿no? Porque ahí está el Señor Jesús en esa persona, ¿no? Que también murió por él. Entonces ahí creo que tenemos otra actitud muy clara, ¿no? De ya, ¿quién es quién es esa persona que está herida en el camino? ¿Cuál es esa herida que tratamos de ayudarlo? ¿Y qué podemos hacer para ayudar a esta persona que está herida a lo largo del camino? Entonces, ser el buen samaritano también es esa persona que quiere cargar la cruz no solo de mi sufrimiento, sino del sufrimiento ajeno, ¿no? Entonces, vamos a un ratito de nuevo ir a la pausa y ya regresamos para que puedan llamar a la radio, hacer sus preguntas, mandar sus mensajes WhatsApp. Ya Alitza aquí que está en la producción ya le va a comentar los números para que puedan llamar. Así que regresamos en un ratito. Bueno, los que estamos aquí por la página del Face de Felicitas de Radio María, vamos a terminar la transmisión, pero les invito a que puedan llamar a la radio y puedan escribir también al WhatsApp, ¿ya? Este, y bueno, y por ahí ya les responderé las preguntas. Ha sido una alegría estar ahí con ustedes hoy día en esta transmisión. Acuérdense que tenemos el cafecito online en la tarde a las 4. Un fuerte abrazo a todos. Nos vemos. Hasta luego.